Hola, buenas tardes. Estamos en el programa o el espacio de Reflexionando Juntos. La idea de este espacio con Víctor es tratar de repensar lo pensado, repensar lo sentido y repensar lo actuado. Es una manera de tener una posibilidad de otra calidad para poder aprender la realidad y poder insertarnos en esa realidad de otra manera. Más en momentos difíciles como esto, que tiene que ver con que cada uno estamos en situaciones conflictivas y conflictuantes en una sociedad en la cual nos constituimos en agraviados y en agraviantes en un juego dialéctico. Y es una manera de poder tratar de salir de esos roles, aportar cada uno de su lugar en tanto y cuanto pueda, a través de la conciencia, una más eficaz de permitir una convivencia de nosotros con nosotros, para ser un nosotros, de nosotros con el medio, animado, inanimado, me refiero a animales, con la naturaleza tierra, con los autos, con todo, con el medio ambiente, y de nosotros con nosotros, y estar en esa posibilidad de tener otra sociedad, otra manera de enfocar, sobre todo en este momento político, partidario, en la cual va a haber elecciones, y se agravan las diferencias, como escribí una vez, o sea, hace poco, que o está la teoría de los dos demonios o la teoría maniqueísta, del bueno y el malo. Y creo que en este juego que estamos conviviendo todos, es cada vez más difícil estar en buenas condiciones. Además, hay otra reflexión que quiero hacer, que el señor Durán Barba, que es el asesor publicitario, no, ni siquiera dije político, publicitario de Macri, es el que está manejando la estrategia política, partidaria, no ideológica, de todos los partidos políticos, porque el timbreo, el discurso, todo esto fue idea de Durán Barba para Macri, y los demás copian la estrategia de Macri para entrar, hacen reuniones en casa tipo Tupperware y todas esas cosas, desde Cristina a Massa. Estoy hablando de todo el espectro, hasta la izquierda lo hace en Ciudad Futura. O el MAS. Es decir, es realmente increíble cómo esta persona, Durán Barba, puede manejar la estrategia de los partidos políticos. ¿Acordás con esto o lo ves así o no, Víctor? Yo lo que veo, está bien, tu enfoque es interesante, esto de la crisis y el conflicto, pero veo lo que se repite siempre, ¿no? E incluso aquello que castiga a nuestra sociedad, no solo argentina, sino mundial, el cortoplacismo. El cortoplacismo. Por eso está Durán Barba. Sí, señor. Yo creo O sea, que, exitoína. claro, y de aquí Dice, ahora, y yo creo que en general tomar esto de crisis y conflicto, hay que tomar en qué sociedad vivimos, la sociedad postmoderna. Y todo es post, por eso está la posverdad. Y por eso está también la automatización, está la realidad virtual. Todo se une. Yo parece que estoy hablando de situaciones por arriba. Hoy casualmente, ahora una hora atrás, recibí en esto de la reproducción en las redes por WhatsApp una consideración sobre la educación. Y hablaba... perdón, pero todavía ni siquiera empezamos el tema. Yo quiero hablar del problema emergente. Siempre hice una pregunta que tiene que ver con la introducción. Después vamos a tocar el tema. Bien. Porque el tema de hoy es crisis y conflicto, que tiene Bien. que ver con lo que yo traté de encarar. Claro. Pero primero voy a hablar, Bien. después seguís vos, Sí, sí, una sí, historia. Con respecto al último programa, que fue muy visto, muy bajado, y tuve varias devoluciones. Estuve una evolución, digamos, del iniciador de esto, cuando me mandó el volante de la Vigil con respecto al curso dirigida para las mujeres, o orientado a las mujeres, y que no dejaban entrar. No voy a dar su nombre, porque no me autorizó, pero bueno, no creo que tenga problema, pero igual no lo voy a dar. Y se sintió muy representado, muy explicado, por qué le prohibieron su entrada. Y hay más hombres
que le gustó el enfoque, le pareció bueno, con más o menos dramatismo y con más o menos grado de, de revanchismo algunos, para que los hombres hagamos lo mismo. En cambio, las mujeres en general siguen insistiendo, por más que a veces traté de hablar de forma personal con alguna de ellas, en cuanto a hablar o comunicarme, porque sostienen que está bien que haya curso para mujeres nada más. Y cuando yo le digo el tema de Ciudad Futura, con la lista de mujeres, bueno, no sé bien cómo es el tema. O sea, el tema que la mujer tiene preeminencia en este momento es casi divertido si no fuera por momentos dramáticos. Pero bueno, dramático en cuanto a que trae instancias de una manera no operativa para un buen convivir, incluso entre las propias mujeres, porque realmente después suceden cosas entre las propias mujeres porque quieren tener preeminencia en todo. Pero bueno, me refiero a una clase de mujeres, pero no creen que haya límites. Yo creo que hay límites para todos, para todos. Pero bueno, el tema de hoy, ahora volviendo al tema que Víctor empezó, va a ser crisis y conflicto. Si crisis y conflicto es lo mismo, así que Víctor había encarado ya, que siga Víctor. Dale, Víctor. Sí, quería tomar esto de la educación y ubicarlo también, no en lo inmediato, porque incluso en general se habla, y bueno, cada vez hay más deserción escolar. Incluso hoy salieron datos que un 50% más de estudiantes secundarios de escuelas públicas dejan sus estudios, no se reciben, frente al comparándolo con las escuelas privadas, como si fuera un gran triunfo y que habría que privatizar todo, esa inmediatez absurda. Y nadie entra, y voy rápido porque también lo que me dicen en las redes a mí, habla de que hay que educarse, pero no saben qué. Incluso la palabra educación, ya la palabra educación es como que queda atrás, así les digo claramente. Educación es como tener pasivo al ser que se quiere transformar del chico al adolescente y hasta el adulto, digamos al tercer nivel, o sea, el nivel universitario. Se lo quiere tener todavía como atrapado. Esto es lo que tenés que aprender. Es la herencia de la Ilustración famosa, es la herencia de Diderot, de Descartes, hasta diría un poco pobre Copérnico, ¿no? Que fue el que dijo que la Tierra giraba alrededor del Sol y nunca pudo mostrar su teoría cuando estuvo en vida, porque tuvo miedo a la Inquisición. Y parece que también hay una gran Inquisición. Claro, perdón, creo que la teoría antes era el geocentrismo, claro, que era todo giraba alrededor de la Tierra, claro. Y después él sostuvo que era heliocéntrica, alrededor todo gira alrededor del Sol. Perdón, estoy hablando, explicando por claro. qué. Y ese tema es interesante porque tiene que ver con la creatividad, con lo que yo planteo y con lo que se viene. Está bien, hay puntos de inflexión de nuevos paradigmas que tenemos que ver. En 10 años, señores, en 10 años va a estar, la mayoría de los trabajos van a ser alrededor de la inteligencia artificial, de la física cuántica y de la robótica. Va a haber tutores robots, perdónenme las ¿Pero qué tiene que ver esto con crisis y conflicto, Víctor? Porque estamos en una crisis, en un punto de inflexión, donde todo está desesperado, porque no se puede educar, porque los que tienen que educar, su elemento fundamental, no responden, rechazan, hay falta de atención, hay problemas incluso médicos, se habla del síndrome de falta de atención, se van inventando un montón de cosas, se empastillan a los chicos por un lado, por el otro hay violencia escolar, hay bullying. Sumamos todas esas cuestiones de desprecio, rechazo, de sentir inferior al otro, porque el eje central de la verdadera formación de lo que es hacia la adultez está tronchado totalmente, está perimido. Leí justo un libro, estaba leyendo, no era de Juan Carlos Tedesco, sino también una educadora muy importante, que decía Sarmiento, la bandera, la educación y adiós, como diciendo, se terminó esto. Se terminó, señores. Duele mucho, ¿no? Porque uno se ha formado en ese ámbito, en lo escolástico. Y la escuela implica el origen griego. Esto es necesidad implicarlo. Viene de Platón. Pero Víctor, perdón, yo insisto, crisis y conflicto tiene que ver con lo que estás planteando, porque para mí crisis es una situación existencial que es más allá de la educación. Bien, yo tomo un punto particular. Claro, pero lo que ahora sí que te tomo el global. Vamos a tratar de trabajar con la crisis y conflicto, porque era el tema que nos convocó. ¿Cuál es el global? El global son dos formas de pensar la realidad.
Y ahí está, y llego a la robótica también. El primero, partimos del amigo Platón, que trae justamente aquello de Sócrates. Solo sé que nada sé. Ser o no ser es lo mismo, tiene que ver con el poder también. ¿Y eso hacia dónde llega? A Nietzsche. Nietzsche justamente con Bismarck, el gran emperador de la Germania y demás, que es lo mismo que va tronchando las libertades personales, la creatividad personal. Lo remarco esto porque parece que somos sordos, vivimos sordos permanentemente, porque nos cuesta y rechazamos los cambios, porque es la época misma de victoriana, de los 60 años que gobernó la reina Victoria de Inglaterra, que cercenó toda libertad, todo arte, toda sexualidad, toda relación familiar que tenía que ser estructurada. Y uno que critica las religiones, es cierto, de la religión oficial, digamos, la universal, no digamos católica, ahí está la anglicana, pero tiene que ver con el catolicismo, que tiene que ver con esa estructura, de una forma de pensar hasta sobre la creación, al lado de lo que es el poder. Eso fue cercenando todas las libertades. Eso llegó justamente a lo último a Nietzsche, marcar que el dogma era el opio de los pueblos también. Habló del opio y habló de la muerte de Dios. Porque justamente, fíjense ustedes qué paradoja, en ese tiempo, porque todo tiene su momento histórico, por eso yo hablé hoy del posmodernismo, pero ahí habló del modernismo en su ampliación de un capitalismo refulgente. Pero ¿qué pasaba en ese momento? Estaba lo que se llamaba el pensamiento filosófico del positivismo, que tiene que ver con la biología, que tiene que ver con las ciencias naturales, no las sociales, las naturales. Pero Víctor, perdón, pero yo te escucho hablar y me parece que no estás enfocando el tema. ¿Qué es crisis? Bueno, pero eso... ¿Qué es crisis? ¿Qué conflicto? Bueno. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? No. La crisis... perdón. ¿Es algo que puede terminar en conflicto o no? No. Es un movimiento anárquico. ¿Puedo hablar? ¿Puedo? Bueno, un ratito. Que yo lo explico, pero hablas de 15 minutos seguidos, 10 minutos vos solo. Déjame aportar. Sí, listo. Decilo vos. Claro, la crisis es una situación personal de uno con él mismo. Es una crisis. Es un problema de crecimiento y que tiene que ver con la existencia del ser humano. Y el conflicto es una relación de yo con los otros. Son situaciones, no es lo mismo, no tiene nada que ver una con la otra. Y la gente confunde lo que es crisis con lo que es conflicto. El conflicto puedo tener yo en este momento con vos, es un conflicto en el cual estamos teniendo una diferencia en el enfoque que estamos dándole a una temática. Es un conflicto. Las crisis son cada uno consigo mismo, que tiene que ver con las preguntas trascendentes del por qué, el para qué, el dónde estamos nosotros acá. Entonces, por lo menos, yo quería enfocar la idea, y lo que hablé por teléfono con vos, es desde ese lugar. Porque vos, cuando enfocás algo, muchas veces buscás el afuera todo. Y yo creo que la crisis, todo la pasamos, por más que tengamos un nivel, allá arriba, un genio, o la persona con menor estudio, todos tenemos una crisis. Todos tenemos una crisis, por lo menos una vez. Y si no la resuelven esa crisis, todos vuelven a tener esa crisis. Ese es el estudio. Desde ahí quería aportar, pero si vos pensás que ese no es operativo, ese enfoque, decime. Yo no tengo problema. No, tenemos distintos puntos de vista de lo que es crisis. Para mí, crisis es un marco social. Somos seres gregarios. Eso es conflicto, Víctor. No, perdona, no. Eso es conflicto. No. Conflicto es cuando se desata algo, cuando hay confrontación. Eso es conflicto. Por eso es conflicto. Pero crisis puede haber una tensión, tensión social. Yo estudié sociología. Está bien, eso es conflicto, pero porque un conflicto que se La revista Crisis, que hace Eduardo Galeano, un intelectual, no soy yo, un tipo que sabe 100 meses más que voy que sabía. Bueno, falleció. García Márquez, estaban todos ellos. Crisis, realmente habla de crisis Latinoamérica, habla del enfoque de una sociedad postergada. Pero yo me refiero a la crisis existencial, eso es lo que quería enfocar. Pero te marca lo existencial a través de lo social, si no se marca. Lo existencial... Hay un libro, y si querés comprarlo, yo lo voy a comprar a través de Giorgio Agamben, que habla medios. ¿Para qué fin? Se pregunta. Y habla de los refugiados. Y justamente a los refugiados, en esa crisis que viven ese grupo, ponele 500.000 personas, no es algo que viene tanto de adentro, que viene, y yo tengo esta neurosis, realmente impacta eso, lo destruye y le provoca el conflicto de vida. La crisis está ahí, como en Argentina ahora. Fíjate vos del fútbol. ¿Por qué decimos somos los mejores de América? Es un conflicto ya social, pero viene una crisis. Porque queremos que somos los mejores del mundo, nos enseñáis, somos derechos humanos. A mí no me pasó nada en esto.
Esa viene la gran frustración social de los gringos, y los judíos también están metidos. En 1890, cuando fueron despreciados, hasta por el mismo Sarmiento habían despreciado. Los que venían de afuera eran gente despreciada. Los despreció, yo estudié, incluso para estos días, estudié mucho de historia, y si vos supieras todo el recorrido, ese origen que tenemos, que provoca esta crisis. El primer fraudulento, ¿sabés quién fue en las elecciones? Bartolomé Mitre, el señor que fundó la nación, pero el gran patriota. Y lo marca bien ahí, y no son mentiras porque son estudios serios de historia. Lo voy a repetir. El tema de la crisis existencial. Bueno, si querés lo tomamos del punto de vista psicológico. No psicológico, de una realidad trascendente de cada ser humano. El conflicto se puede resolver de mil maneras, desde una conversación y llegar a un punto en común, o puede resolverse a las trompadas y a las patadas. Sí. Son dos conflictos. Claro. Eso es un conflicto. Pero yo me refería, o traté de encarar el tema, y cuando hablé con vos creo que fui claro, tal vez no lo fui, cuando hablé de crisis, en un tema existencial, sobre todo por la gente que tiene una doble moral, una doble situación, que muchas veces hace cosas y después justifica cómo la hace, porque no encuentra en ese vacío espiritual que tiene cómo vivir coherente con su vida. Me refiero, eso es, para mí es crisis. Yo me refería a eso. Porque si no entramos en un tema semántico. Yo te respeto y vos tenés razón ahí. Pero no me respeto, sino de hablar, poner en términos. Pero te amplío, cuando vos decís eso, la crisis existencial, justo de hablar de existencial, la palabra interesante ponerla, vamos a ponerla muy extraordinaria. Implica algo social, pero nada de cosas, pero no estamos aislados, yo no estoy aislado. Yo puedo tener ahora una pelea en el colectivo, y es social, hay un conflicto, hay una tensión. Si un ser humano vive solo en el medio de la isla y tiene una crisis existencial, sí, ¿vos crees que es social en eso que siente? Pero 7.500 millones, como la otra vez hablamos, vos hablaste de los indígenas de África, pero eran qué sé yo, serán 300.000, por decirte mucho. Sobre 7.500 millones de habitantes, que determina el camino del planeta. Yo me voy por los 7.500 millones. No, pero pero justamente, yo no hablo de mayorías y minorías. Yo siempre en lo social le doy mucha relación, mucha importancia. Pero cada individuo en ese juego dialéctico entre lo individual y lo social y lo individual, tiene una cierta existencia o una cierta, digamos, relación. El tema es cómo el individuo separa más allá de su grado educativo. ¿Cómo puede resolverlo? A eso, o sea, me refería fundamentalmente a ese tema de cómo manejarlo. A mí me molesta mucho la hipocresía de la gente. Pero la hipocresía yo no la tomo como una situación de que engaña al otro. Se miente a sí mismo. Exactamente. Hay gente que trabaja de una manera o vive de una manera que tiene un discurso, tiene un pensar, y después en situaciones concretas de vida entran en una mentira, pero como no puede afrontar esa mentira, se disfraza a sí mismo de esa mentira, de ese lugar, justificando de mil maneras cualquier cosa, y trata de zafar. Pero va a llegar un momento en la vida de cada uno de nosotros, cada uno en su momento, que va a estar en bolas frente a un espejo. Y algunos dicen ante el Señor, en la gente que cree, que es creyente. Otros no. Claro. Pero el tema es cuando vos rendís el examen final, o el orgasmo final, o el orgasmo trascendente, que es el momento de la muerte. ¿Cómo estás en ese momento de la muerte? Porque vos podés hablar, bendisto a este, bendice al otro, tengo una situación de honestidad. Y en hecho concreto, es decir, y uno justifica cualquier cosa a sí mismo. Y ahí se hace pomada porque no sabe en su momento cómo salir de esa trampa y de esa automentira que se hizo, y las máscaras y las capas. Y como uno se la ayuda, perdona, yo te pregunto, me gustaría dale. ¿Cómo se puede salir un poco para orientar a la gente? Yo creo que lo más importante para mí, lo importante es tratar de ser lo más honesto posible consigo mismo, fundamentalmente consigo mismo. Yo puedo ser un gran mentiroso, pero asumir que soy un mentiroso con los otros, pero tengo que asumir y no asumir que soy una buena persona. El tema, a mí me pasa mucho con los religiosos esto. Los religiosos, los curas, cuando hablan, por ejemplo,
los pastores curas, también, guarda. me refiero a religiosos en todos sentidos, desde pastores, curas, rabinos, todos. Sí. Cuando, por ejemplo, el tema de la pedofilia, Sí, terrible. o terrible. cuando hacen negocios y se quedan con dinero Claro. y viven como reyes y señores y su manada o su rebaño no tienen para comer. Es decir, me refiero un poco cuando Maradona le dijo al Papa, sos un hijo de puta en su momento, Claro. o son unos hijos de puta, no lo defiendo a Maradona, pero realmente le estaba diciendo como portavoz y emergente Claro, que realmente inconformidad, sí. ven cómo puede ser que San Pedro tenga toda cúpula de oro, Claro. o que la gente, digamos, para no hablar del cristianismo, de todas las religiones, Claro. o como gente que hace negocios o tiene empresas que son perversas. Hablan que Sí. que el papado tiene fábrica de armas, Sí, es decir, sí. tiene inversión en armas. Y debe lavar también en droga, qué sé yo. Pero no Los bancos hablo que del han pasado. Vaticano como ejemplo, no únicamente No. Vaticano, hablo de los adventistas, hablo de los judíos, Sí, hablo de hubo casos los de los musulmanes. Sí. Entonces, hay cosas que el ser humano llega un momento en que, digamos, miente mucho y hace mucha trampa. A lo Pero- único rescato es la Madre Teresa Calcuta, que me quedó eso de en Inglaterra, que le sacó hasta jarro, creo. Así es. Y bueno, dije que a uno le quedó flotando, pero dije, bueno, pero lo que hace, uno la vio ella sufriente. Cuando lo vio con los padres en la India, la miseria, entonces ahí uno, bueno, un poco se enternece más, pero los otros, Yo, mamita querida. por ejemplo, cuando murió la Madre Teresa de Calcuta, justo había muerto Lady Di. Ah, Entonces me te pidieron, la acordás. Asociación Cristiana de Jóvenes me pidió que escriba algunas palabras con respecto, comparando a una de estas dos mujeres, sobre todo Madre Teresa de Calcuta. Sí, sí. Y yo dije, la diferencia fundamental no es la filantropía de Lady Di con la Madre Teresa de Calcuta. La diferencia radica que Lady Di daba lo que le sobraba. Claro, Y la otra, es decir, la Madre Entregaba lo Teresa que no tenía, acá le, también. le daba lo que apenas le alcanzaba. Sí, O sea, compartía lo que apenas alcanzaba, igual lo compartía. sí, sí. Y eso es una diferencia abismal. Eso es bien cristianismo, perdón. Es más humano. Es decir, Sí, sí, yo sí. trasciendo los valores cristianos, Claro. judíos, musulmanes. Es mucho más humano. Vos me preguntaste a mí antes cómo hacer Claro, para saber de sí, cómo claro. salir de la propia mentira. Yo siempre dije, o digo, y cuando tengo alguna consulta concreta, le digo que hay una sola o una manera para entrar en uno mismo. Ponerse el baño en el botiquín, mirarse a los ojos y tratar de sostener su mirada. Si uno puede sostener su mirada, sostener su propia mirada sin bajar los ojos, ahí uno empieza a entender si realmente está en una actitud honesta y coherente por sí mismo. Porque generalmente la mayoría de la gente, yo he hecho pruebas en diversos laboratorios que he hecho con gente, le pongo un espejo, a ver Sí. cuánto duraban, no duran 10 segundos, 15 Claro, segundos, sí, sí. no más de eso. Claro. Porque es muy difícil mantener, yo puedo mantener la mirada en otro, Claro, porque pero es distinto. puedo ser hipócrita. Claro, exacto. Pero con vos mismo, que vos adentro tuyo tenés toda la información y toda la sensación, si sos un hipócrita, se acaba ese verso. Claro. Y lo que sugiero es cuando veo estas cosas, sobre todo en el tema de las crisis existenciales, empezar a enfrentarse con eso. Sí. Porque después, si no, la finitud y la mortalidad, que a todos nos llega, A gracias todos. a Dios. Sí, exacto. Nadie se salva. Nadie se salva Y de al esto. principio, cuando llegaste al principio, llegaste al fin. Pero lo importante es que se vaya preparando para asumir, porque si no, esas crisis, y yo he acompañado gente a morir, he tenido experiencia concreta de acompañar gente a morir, en forma voluntaria en otro por familiares, Claro. y, o sea, voluntaria que hicimos un trabajo con gente que éramos de un grupo, y yo vi 2 casos de gente que se entregó dulcemente a la muerte. Y tengo la suerte, o la opción, la Extraordinario, posibilidad eso dijiste, sí, sí. de mi compañera que es médica de terapia intensiva y vio morir mucha gente Sí. también. Y realmente, si están inconscientes, pero realmente muy poca gente se entrega a la muerte en paz.
todos patalean, todos zapatean, todos ponen lo desorbitado, todos se desesperan cuando llega el momento de la muerte. Y creo que ese es un momento crucial y que todos lo vamos a pasar. No hay salvación. Entonces creo que ahí tenemos que empezar. Pero ¿cómo empezamos? Ese interior, no para morir, porque no. ese prepararse para la muerte Claro. es prepararse en un buen vivir. Fíjate Claro. que buena Estando trampa. en paz con uno mismo. Exactamente. Eso es Entonces, fundamental. cuando vos te preparás para la muerte, te estás preparando en un buen vivir cada instante de tu vida. Sí. El tema es cuando empezás a ser hipócrita, tramposo con vos mismo. Te quedás con cosas que no son tuyas. Claro, quedan cosas sueltas en el camino, entonces ¿viste? siempre vuelve. Ese es el tema. Y por eso yo quería hacer un poco de la intelectualidad que vos planteaste, en la cual no estoy en desacuerdo. No, ya te entiendo. Porque era un planteo intelectual que indudablemente lo social tiene que ver, pero Sí, no hay sí. duda. Más, soy psicólogo social, o sea, evidentemente esto a mí me llega mucho a lo social. Claro. Pero hay ciertas experiencias que son absolutas personal. Por eso los conflictos son sociales. Por lo menos se faltan dos. En la crisis es uno con uno. Es uno con uno Claro, mismo. sí, El sí, self. claro. No hay manera, Víctor. Sí, uno choca realmente con uno mismo, ¿sí? que es toda su formación. Que la conciencia es como tener la conciencia de uno, que viene con una cierta experiencia, pero uno tiene otra conciencia que va aprendiendo que te ayuda quizás a entender más esa problemática y aceptarte a vos mismo, que eso también es una cuestión muy importante. Eso del espejo pero es llegar... vos fíjate que la aceptaste. Pero bien, aceptarse para transformar, no aceptarse Ahí está. Porque yo soy el piola, el canchero. Ahí está. No, Hay mucha pará. gente que habla de aceptarse y dice, yo soy tal cosa y me permito hacer todas las cosas. No, saber que uno tiene cierta responsabilidad con uno y con el otro y con la sociedad y con el país y con el planeta todo. Claro. Es- Y con la familia, con los que están cerca. ¿sí? Indudablemente. Yo por eso, yo como creyente, sí puedo poner, déjame que de esos dos términos. Dale. Que eso, por eso dije cristiano antes y digo de Cristo, ser misericordioso y piadoso, que significa ver las miserias de uno, porque en definitiva viendo las miserias de uno, ve las del otro, pero no primero las del otro y yo nada. No, Es yo como me veo yo. La página de la viga. Claro, yo soy la porquería. Entonces uno ve ese otro Pero, mundo y ayuda al otro. Pero Víctor, además, cuando uno espera porquería, no quedarse No, otra porquería. no. Intentar Transformarse. mejorar. Claro. Porque cuando uno intenta mejorar, aunque cueste, va a tener un mejor vivir Sí. y va a tener mejor vínculos con los otros, con tu familia, con tus hijos, con tu pareja, con tus padres, con tus hermanos o con la gente que va por la calle. Sí. Es cierto, yo la otra vez tuve charlas con gente en la calle, fíjate vos, saqué de lado ideas propias, hasta los políticos, yo lo único que dije que era periodista, entonces bueno, es como que uno tiene cierto estatus, y bueno, que uno manejaba cierta información, y un muchacho me agradeció, subimos junto al colectivo, estaba con Esteban, y subimos juntos, hicimos un trecho. Perdón, Esteban y es el mi hijo que claro. tiene dificultades. Yo dije, Vos dijiste especial. quiero aclarar otro día algo, porque dije, un chico el hijo Muy de, especial. y no es un chico. Bueno, Es muchacho, un hombre, claro. no, es un hombre Yo de digo 30 muchacho joven, 31 no, años. Es un hombre de 31 Sí, sí, años, sí, sí. muy particular, muy especial porque tiene ciertas discapacidades, pero eso lo tomamos en un chico. Claro. Porque es despectivo decir Claro. es un chico, no, es un No, hombre. vos lo dijiste con afecto. No, no también importa, digo, pero lo yo por ahí aclaro. también como padre en medio uno se le escapa. Claro, pero lo aclaro porque es un hombre de Es 31 cierto, años. sí, Perdón, sí. seguí, disculpame. No, y me gustó porque el hombre bueno, agradecí, incluso cuando bajamos el colectivo saludaba, yo bajé antes. Es decir, hubo otros encuentros, porque yo soy muy hablador, como soy aquí soy muy hablador. Y eso es importante, yo me sentí bien porque se sintió bien la persona. Y eso ayuda, esos vínculos, cuando hablamos de estos momentos de crisis, de conflicto. En cierta medida, no sé dónde será ni sé el nombre, pero es un corrimiento en la vida como un soplo de paz, de aire nuevo, de corazón vivo. Eso hay que practicarlo también, es importante. Porque uno puede saber darlo, brindarlo, entregarlo, depositarlo. Bueno, Víctor, estamos yendo al final. Listo. ¿Querés agregar algo más? No, en general todo esto. Si querés, otro día tocamos el tema Sí, de lo que vos hablaste de estratégico, conflictos, cómo resolver el conflicto a nivel social, Claro, cómo distintas visiones, por eso, pensamientos. Perfecto. y hablamos de todo eso sin ninguna historia. A mí no me gusta ningún tema, Claro. simplemente el enfoque que quise darle es la crisis personal, Sí. la hipocresía, la mentira, y estamos rodeados de cuánta gente mentirosa, y lo peor que nos empezamos a creer nosotros, que es lo que más jode, Claro.
nuestras propias mentiras. Claro. Y yo digo- justificar todas nuestras cagadas de cualquier manera. Por lo menos claro. empezá vos a cambiar tu propia vida. Bien, pero igual que la gente esté atento a todo medio de comunicación, llámese internet, Indudablemente. llámese televisión, no se traguen nada, traten de analizarlo, tomar con calma, no embroncarse tampoco, dejar un poco pasar, pero tomarlo con la mejor posición para poder tener una capacidad crítica, eso es fundamental, para decir, bueno, alivianarse después, sacar ese estrés que te presiona tanto. Y fundamentalmente con lo que dije un poco al principio, que el señor Durán Barba, admirador de Hitler, Sí. el que está manejando la estrategia partidaria para convocar a los electores a que lo voten. El señor Durán Barba, ese es Durán Barba. Encima, ¿es venezolano o colombiano? Ecuatoriano. Ecuatoriano. Sí, que estuvo con norteamericano. Exactamente, es seguidor del asesor publicitario Un del presidente. señor, el presidente de Donald Trump. Así que bueno, En fin, todo estamos dicho. dichos. Señores, hasta el próximo encuentro y como siempre, si quieren comunicarse con nosotros, en jgerman@fivertel.com.ar o por mensaje privado o público en Facebook, ahí va a la respuesta. Y me encanta que acuerden o que no acuerden, mientras tengamos respuesta y tantas bajadas como estamos teniendo cada vez más, Sí. es todo un aliciente de poder seguir viendo estos programas. Porque aparte, Compartiendo exactamente, muchas espacio. historias. Sí. Hasta el próximo encuentro y muchas gracias.